Bien, nos habíamos quedado en analizar la magnitud de las fuerzas de dispersión de London, donde vemos que pueden ir desde un valor muy pequeño, que es 0,05 kJ por mol, hasta 40 kJ por mol. O sea, fíjense que pueden llegar a tener la magnitud de un puente hidrógeno. Entonces, esto nos muestra, bueno, primero un orden general de cuáles son más fuertes y cuáles son más débiles en general. Y después de que hay un rango, ¿sí? No hay una que predomine por la otra absolutamente. Esto quiere decir que en cada caso vamos a tener que analizar la geometría de la molécula, los dipolos, las interacciones, ¿sí? Pero bueno, digamos que estas fuerzas intermoleculares, que yo las abrevio como FIM, van a ser las responsables de que las moléculas se atraigan entre sí, generando distintas temperaturas de ebullición, ¿sí? Cuanto mayor sean las fuerzas intermoleculares, mayor es la temperatura de ebullición, ya que más energía hay que entregar para vencer esas fuerzas intermoleculares, para que pasar del estado líquido al gaseoso, ¿sí? Menor es la presión de vapor, ¿sí? Ya que si las fuerzas intermoleculares son muy fuertes, ¿sí? Es menos probable que se liberen moléculas a la fase gaseosa en un recipiente cerrado, ¿sí? Para que genere una presión. Mayor va a ser la viscosidad, ya que si la viscosidad es la fuerza, la resistencia a fluir, cuanto más fuertemente estén unidas las moléculas, más resistencia va a haber a fluir. ¿Y qué otra propiedad analizamos? Y mayor tensión superficial, ¿sí? Que tiene que ver con cómo se resisten un átomo, un determinado líquido, a expandir su superficie, ¿sí? Cuanto mayores son las fuerzas intermoleculares, más le va a costar, por así decirlo, expandir la superficie, ¿sí? Bien, entonces como vemos, si nosotros entendemos toda esta parte, vamos a poder correlacionar estas fuerzas intermoleculares con las propiedades macroscópicas que nosotros observamos de las líquidos, ¿sí? Voy a dar dos ejemplos para mostrarles esto, ¿sí? Por ejemplo, en el ejercicio 10 nos piden que analicemos la viscosidad de una molécula que es etanol, que tiene esta fórmula química, y eteretílico, ¿sí? Que tiene, bueno, la misma fórmula química, solo que es un isómero, es decir, están ordenadas en el espacio de manera diferente. Si yo hago o intentara dibujar, ¿sí? La estructura, la geometría molecular de esta molécula, es decir, el etanol, ¿sí? Que es lo que se encuentra en las bebidas alcohólicas, tendríamos más o menos esta... ¿Esto está bien? ¿Lo que estoy dibujando? No, perdón. Tendríamos este ordenamiento, donde vemos que, si bien esta parte, donde vamos a tener una molécula polar, porque acá tenemos un grupo que es polar, ¿sí? Un oxígeno enlazado a un oxígeno es polar, ¿sí? Y por otro lado vamos a tener a esta molécula, ¿sí? Que la podemos ordenar de esta manera, ¿sí? Para entender su geometría molecular, que también va a presentar polaridad porque tengo oxígeno enlazado a átomos de carbono, ¿sí? Que van a generar momentos dipolares de enlace que se van a sumar, ¿sí? Entonces, si queremos hacer un análisis de las fuerzas intermoleculares, que lo necesitamos para poder decir cuál de estas moléculas va a ser más viscosa, que es lo que me pide el enunciado, bien, ¿qué vamos a decir? Bueno, las dos moléculas, por ser moléculas y por tener electrones, van a tener fuerzas de dispersión de London. Si son isómeros, ¿sí? Y esto hay que agarrarlo entre comillas, pero vemos que no son muy diferentes respecto a esa estructura en general. Las fuerzas de dispersión de London van a ser similares, porque el peso molecular es igual y vemos que no hay grandes diferencias en el ordenamiento en el espacio. A esto me refiero que cuando las moléculas son muy alargadas o tienden a formarse de manera más esférica en el espacio, pueden afectar a las fuerzas de London, pero en este caso no tenemos esos extremos, ¿sí? Luego, ambas van a tener dipolo permanente, ¿sí? Porque ambas tienen átomos electronegativos con momentos dipolares que no se cancelan. Mientras que en este caso tengo un hidrógeno enlazado a un oxígeno. Entonces, esta molécula puede hacer puente de hidrógeno, ¿sí?
Mientras que esta molécula no hay ningún hidrógeno enlazado a un oxígeno, ¿sí? Por lo tanto, esta no puede hacer puente hidrógeno entre sí, digamos, entre moléculas de éter etílico no puede, ¿sí?, hacer puente hidrógeno. Entonces a esta le sumamos el puente hidrógeno. Entonces, si ya vemos que las fuerzas de dispersión de London son muy parecidas, ¿sí?, pero que además esta tiene puente de hidrógeno, vamos a decir que esta molécula tiene mayores fuerzas intermoleculares. Todo esto es cualitativo, ¿sí? Y a raíz de eso vamos a poder decir que esta molécula tiene mayor viscosidad, ¿sí? Bien, fíjense qué pasa. Esto entonces está relacionado al ejercicio 10. ¿Qué pasa cuando analizamos en el ejercicio 4, ¿sí?, la temperatura de ebullición de la molécula de metano y tetracloruro de carbono, ¿sí? Esta era más o menos menos 110 grados Celsius. Y esta era más o menos, no me acuerdo ahora, 70 grados Celsius. Eso quiere decir que a 25 grados Celsius, esta molécula o este compuesto va a estar como en estado de agregación gaseoso y este va a estar en estado de agregación líquido. Entonces, esto ya me está diciendo, ¿sí?, que esta especie tiene mayores fuerzas intermoleculares. Si ya me dan la temperatura de ebullición, yo ya puedo decir que si este es mayor, tiene mayores fuerzas intermoleculares. Ahora, si a mí me pidieran, bueno, justifique, haga un análisis de por qué esto es así. Bueno, ¿qué tendría que hacer? Bueno, primero que nada tengo que identificar si estas especies las moléculas, perdón, son polares o no. Las dos van a tener una geometría molecular tetraédrica, ¿sí? Bueno, más o menos. No me salió tan bien el dibujito. Donde todos los átomos que rodean al carbono son iguales. Eso va a hacer que en ambos casos el momento dipolar sea cero, el momento dipolar molecular. Pero fíjense, el mismo enunciado nos dice que el momento dipolar es cero. Eso quiere decir que si no hay dipolos, ¿sí?, si no hay dipolos permanentes, esa fuerza intermolecular la tenemos que descartar. Por lo cual, la única fuerza molecular que vamos a tener en este caso va a ser de London para los dos casos. Ahora bien, ¿cómo hago para justificar que esta tiene mayor punto de ebullición si solamente tienen fuerzas de dispersión de London? Bueno, como lo mencionamos al principio del otro video, cuanto mayor es el peso molecular, hay mayor cantidad de electrones, mayores posibilidades de que ocurran eventos de formación de dipolos instantáneos y por lo tanto mayor fuerza de dispersión de London. Si yo calculo el peso molecular para cada una de estas especies, en este caso va a ser 12 más 4, 16 gramos por mol, y vamos a calcular la del tetracloruro de carbono, me da 154 gramos por mol. O sea, es 10 veces más grande aproximadamente el peso molar de esta molécula respecto a esta, ¿sí? Y fíjense que este cambio en peso molar de 10 veces genera esta diferencia tan grande en la temperatura de ebullición, ¿sí? Donde vemos que entonces no siempre vamos a poder despreciar o decir, son pequeñitas las fuerzas de dispersión de London, ¿sí? En este caso vemos que juegan un papel importantísimo. Por eso vimos en el ejercicio 1 que hay un rango de energías para las fuerzas de dispersión de London que va entre valores muy pequeñitos de 0,05 hasta 40 kJ por mol, ¿sí? Entonces vemos que pueden tener un efecto muy marcado en las propiedades de los compuestos, ¿sí? Así que bueno, con este videito me despido hasta la próxima semana y hicimos un mix de muchas cosas de la guía para ir introduciéndonos al estado condensado, ¿sí?, a la fase condensada.